Dios les bendiga, ¿me escuchan? Estoy lejos del dispositivo, ¿me escuchan? Yo me alegro mucho. ¿Sabes que siempre me alegro cada vez que nos reunimos virtualmente? Porque como dice la pastora Diana, estamos como que todos juntitos, los puedo ver a todos, les puedo ver cara a cara, cerca, y eso es algo hermoso, porque ese mandato que Dios nos da de congregarnos es precisamente para eso, para uno tener contacto con el hermano, ese calor del hermano. En estos momentos, y ya pronto, ¿verdad? Ya pronto vamos a normalizarnos, pero en este momento, esto es lo que tenemos y esto es lo que tenemos que disfrutar. Como decía la pastora Diana, ¿verdad? En el mes pasado estuvimos enfocados en el amor, en este mes estamos enfocados en cubrirnos. Y parte de cubrirnos es precisamente eso, el que nosotros estemos pendientes a nuestro hermano, que podamos darle palabra de consejo a nuestro hermano, de que podamos instruir a nuestro hermano. Dice la palabra y dice los evangelios que se tienen que desarrollar pastores, se tienen que desarrollar evangelistas, se tienen que desarrollar apóstoles, pero sobre todo desarrollar maestros. Y la escuela de discipulado precisamente es eso. Es una escuela donde nosotros, los que nos congregamos, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, estamos ahí para recibir la instrucción que viene directamente de la inspiración de Dios. Y quiero, ¿verdad? Para redimir el tiempo, quiero compartirles un pequeño pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 18, verso 9. Deuteronomio 18, 9. Y dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es cortito, dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. En una versión, nueva versión internacional, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, dice que no imitarás las abominaciones de otra persona. Y usted sabe de la única manera en que usted no imita, de que usted no aprende las abominaciones del mundo, es instruyéndose, aprendiéndote en la sana palabra de Dios. Si usted no se instruye en la sana palabra de Dios, va a ser como esos israelitas que Dios los tuvo 40 años vagando en el desierto por desobediente, porque fue por eso. Y dice, ustedes no van a entrar en la tierra prometida, no van a entrar, punto. Esta generación ha sido desobediente porque ellos no se instruyeron. Ellos trajeron esas malas costumbres de los egipcios y se las llevaron y las transmitieron. Y Dios dijo que no. Yo quiero una cepa nueva, y nosotros somos la cepa nueva que Dios escogió. Esa cepa que va a entrar en la tierra prometida del Señor. Pero de la única manera es que usted no empiece a adorar becerros de oro, sino que empiece a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para eso tenemos que aprender, tenemos que instruirnos. Así que cada vez que usted tenga una escuela de discipulado, alégrese en su corazón, que se alegre su mente, que se alegre su alma, porque usted está garantizando la entrada a la tierra prometida. Un cristiano bien instruido es un cristiano que cuando tropieza se sabe levantar y sabe evitar lo que tiene que evitar. Así que vamos a aprovechar este momento que nosotros estamos aquí, y en la próxima clase, anime a su hermano, al que usted no ve aquí, anímelo a que entre a la escuela de discipulado. Gente que ha leído la Biblia 14 veces y no ha entendido ni siquiera lo que significa la palabra Génesis. Pues nosotros vamos a aprender en este momento, porque no es por tiempo, sino por la gracia del Señor. Y vamos a aprender en este momento a ser buenos estudiantes, buenos discípulos, y vamos a aprender la buena nueva de salvación, porque la buena nueva de salvación la tenemos que renovar todos los días. Así que antes de orar, vamos a hacer que voy a orar, ¿verdad? Por la reunión. Vamos a hacer un cántico. Me pusieron en una posición complicada. Me dijeron, tienes que cantar. Y no hay de otra, hay que cantar. Así que vamos a cantar y ustedes me van a acompañar. Acompáñame, por favor. No quiten los micrófonos, ¿verdad? Para que no se escuche un revolú. Pero acompáñame y aplauda para que mi voz se escuche bajita y la de ustedes se escuche alto. ¿Ok? Amén, amén. Que, no lo deje poner un video. Mira, no me dejaron. Aquí la filé. Vamos a cantar un rato. Dios mío, esto me pone a mí nervioso. Yo puse a Ángelo que tocara el cajón bien duro para yo no escucharme tanto. Así que vamos, déjame poner el teléfono. Es que tengo que ponerlo en una posición donde yo vea, porque ¿sabes? Una de las cosas cuando ustedes llegan a mi edad, que van a pasar cuando ustedes llegan a mi edad, es que la memoria le falla.
Y esta canción yo me la sé de memoria, la puedo cantar 80 veces y se me olvida que es una estrofa. Siempre se me olvida, yo amo esta canción. ¿Verdad que ustedes llegan a mi edad, que ustedes van a, ¿verdad? Esto te va a pasar, te va a pasar. Así que vamos a cantar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Espero que se gocen. Recuerde, cante duro usted para yo escucharme bajito. Recuerde eso siempre. Eso es. Sí. Vamos a cantar. Espérate, antes de empezar. Esta canción yo la conocí por Guayabo. Guayabo me dijo, esta canción la vamos a cantar un día y yo me enamoré de esta canción. Precisamente hoy, y perdónenme que coge un poquito más de tiempo, llevo un par de días que me siento bien melancólico por mami, o sea, recordando a mami. Y cada vez que yo recuerdo a mi mamá esta canción, me pongo a cantar esta canción a tararearla porque se me olvida, recuerden de edad. Y me alegra un poquito el día. Así que vamos a cantar al Señor. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos te guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mis preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida, ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré. Amén. Aleluya. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu amor. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran
vamos a orar para comenzar esta reunión. Vamos a orar. Pero vamos a orar con convicción. Vamos a orar para que este momento sea un momento en que usted pueda tener crecimiento espiritual. Recuerden, el crecimiento espiritual es su garantía. Ya nosotros, como yo dije ahorita, a mi edad, ya uno no va para arriba, uno va a mirar para abajo, físicamente hablando, pero espiritualmente va para arriba. Y hay que garantizar ese crecimiento espiritual para que tú crezcas de aquí para arriba. Recuerden, hay un refrán que yo le digo mucho a mis estudiantes de karate. El ser humano crece de aquí para arriba. Por ende, mientras más bajito tú estés, mientras más tú pongas tu frente a los pies del Señor, más grande vas a ser. Y eso es lo que tenemos que garantizar con este discipulado. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos, todos como congregación en común acuerdo, haciendo una oración ante ti, hablando contigo, Señor, pidiéndote, Dios, que abra nuestra mente y nuestro corazón para que toda esa instrucción que tú inspiraste pueda llegar a nosotros, porque aspiramos a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento de nuestra alma, porque no queremos perdernos. El mundo nos ofrece muchas cosas, pero no somos imitadores del mundo, somos imitadores de Jesús, que fue el hombre que tú pusiste en la tierra para que nosotros camináramos en sus huellas, Señor, y estas son sus huellas, la instrucción que nos dejaste, Padre, estas personas que tú inspiraste, Señor, y a todos los líderes que nos dan apoyo para que nosotros no caigamos, Padre. Ayúdanos a ser bajitos, a estar en tus pies, Señor, para poder crecer en ti, para poder llegar al nivel que tú quieres que llegamos, Padre, para poder llegar a la meta. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dale la gloria al Señor. Dale. Sean bendecidos, que bueno es poder estar, ¿verdad?, compartiendo con ustedes este momento, este tiempo de adoración, donde estamos aquí un poquito más íntimos. Y hoy, ¿verdad?, como sabemos todos, estamos enfocados en cubrirnos, y hoy al equipo de adoración, ¿verdad?, nos encomendaron este tiempo de intercesión y decidieron enfocarse en Romanos. Y a mí me tocó Romanos 2. Pero para poder hablar del capítulo 2, hay que hacer un énfasis en el capítulo 1. Pero para no entrar en detalles, ¿verdad?, y tomar mucho tiempo, cada uno de nosotros va a analizarse y vamos a recordar de dónde Dios nos sacó, de qué nos libertó, qué cosa hizo que el conocer a Dios y entender que su amor cubre multitud de faltas, hizo un cambio en nuestra vida. Este capítulo 2 nos lleva a reflexionar sobre nuestra manera de comportarnos como creyentes y de cómo nos exponemos ante la familia de la fe y de cómo nos exponemos ante el mundo. Hace que reflexionemos en cómo accionamos ante lo que podamos ver, ya sean caídas, errores, horrores, porque esas cosas pasan, triunfo, porque hay personas que se alegran por los triunfos de los demás, pero hay personas, ¿verdad?, que eso a veces les incomoda, y hasta los avances ministeriales. Y esto nos lleva a entender que hoy somos perdonados, pero que antes de esto, nosotros fuimos los deudores. Nosotros debemos de tomar la misma actitud de Jesús. ¿Y qué actitud? Si Jesús encontraba un enfermo, ¿qué hacía? Lo sanaba. Si se encontraba a alguien con hambre, le daba de comer. Y si encontraba a alguien que estaba cautivo, lo libertaba. Y nosotros estamos llamados a cubrirnos en amor. Nosotros debemos de cubrirnos en amor, no encubriendo lo que hizo, ya sea malo, ¿verdad?, o menos malo, porque tendemos a calificar las cosas así, sino que debemos de cubrirnos en amor para poder restaurar a aquella persona que cometió la falta y que se arrepintió y quiere hacer un cambio nuevo. Todos nosotros estamos propensos a caer, y es por eso que debemos de ser esa mano que levanta, debemos de hacer esa llamada que te trae paz, debemos de hacer esa visita que conforta, y tenemos que ser luz en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la escuela, en la iglesia, y sin importar qué es lo que pase, nosotros debemos de cubrirnos siempre. Y más aún desde que leí un libro que es de Itiel Arroyo, que se llama Amar es para valientes, y hay un capítulo que hace énfasis
en cubrir las vergüenzas de sus padres. Y verdaderamente este capítulo me impactó porque hablaba de cómo cuando Noé terminó de hacer el arca y todo eso, dice que no se corra. Y él explica, no sabemos qué cosas llevaron a que no hiciera eso, pero que en ese momento uno de sus hijos, Cam, entra y lo ve tendido en el suelo desnudo y sale a sus hermanos para mofarse de su papá, ¿sabes? Diciéndole, mira, está en el piso, suelo. Y lo siguieron para cubrir a su padre y no cayeron, ¿verdad?, en lo que su hermano quería hacer. Y muchas veces eso es lo que nosotros debemos de hacer, darle la espalda a esas cosas que estamos viendo y cubrirlo. Nosotros no podemos dejar llevarnos. Y esa es la oración que yo quiero que ustedes me ayuden a levantar hoy, que sin importar lo que nosotros veamos, podamos cubrirnos, dar la espalda, no ignorando la situación, sino entendiendo que todos estamos propensos a fallar y que solamente Dios es el que nos puede juzgar. En el capítulo de Romanos, eso es lo que hace énfasis. En el versículo 24, ¿verdad? Dice que es por esto que la gente no cree. Y en el 29 te dice que no es lo que hay en tu interior, no es porque tú nazcas siendo judío, que es lo que ellos dicen, sino es lo que un verdadero cristiano es. Un cristiano por fuera, pero es un cristiano por dentro. Tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de comportarte, eso es lo que te hace ser un verdadero cristiano. Y es por eso que hoy yo quiero que todos ustedes, ¿verdad?, aunque se forme un poquito de revolú, abramos nuestros micrófonos y podamos orar con la conciencia de que no importa lo que nuestros ojos vean, nosotros tengamos un corazón para cubrir a nuestro hermano y poder pedirle al Señor que los restaure, que restaure su ministerio, que restaure su vida, que restaure su familia, que restaure todo lo que en él ha perdido ese sentido. Así que vamos a que oren junto conmigo. Señor, estamos delante de tu presencia, reconociendo que eres tú con cada uno de nosotros. Estamos llamados, Señor, a cubrirnos en este momento de las personas que ahora por lo bueno de nuestra vida, Señor Jesús, Padre, en esta hora, Señor Jesús, Padre, Señor Jesús, Padre, que nosotros podamos, Señor Jesús, Padre, cubrir, Señor, a nuestros hermanos, Señor Jesús, Padre. Y vea problemas, Señor, Padre, Veamos, Señor Padre, mate la corriente, Señor Padre, que señala, Señor Padre, que simplemente nos pone en blanco, Señor Padre, que nos podamos, Señor, fortalecer, Señor, que tú, Señor Padre, sobre el amor, Señor, las cosas, Señor Jesús, Padre, cuida nuestras almas, bendice, Señor, cada uno de nosotros, Señor. en el nombre de Jesús. Padre, danos la sabiduría para caminar y actuar conforme a tu voluntad. Y hacemos Señor, que seas con cada nosotros. Gracias por la oportunidad que nos brinda, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. A mí me tocó el Romanos capítulo 3. Leí el capítulo y me gustó mucho, pero quiero resaltar dos versículos que me gustaron. El primero es Romanos 3 del 23 al 24, que dice así: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Así que vamos a darle gracias al Señor, porque Él envió a su Hijo para morir por nosotros. Nosotros no lo merecíamos, ni lo seguimos mereciendo, pero aún así, Él lo hizo. Así que por favor, abran sus micrófonos para que oren conmigo. Señor Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, dándote gracias, Señor Jesús, venimos delante de tu gracias, presencia, Señor, por enviar a presentarnos por cada una de nuestras vidas, Señor, sabiendo y reconociendo, Señor, que ese sacrificio en la cruz del Calvario no lo merecíamos, tan buena, tan mas bella, por tu gracia y por tu amor, Señor, hemos sido cubiertos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor, donde fue aquel, Señor, derramó
derramó su sangre, Señor, preciosa, para que nosotros, Señor, fuera borrado nuestras rebeliones, Señor, pero a ti te place, podamos Señor, ser presentados, Señor, como una nueva criatura, como personas santas, limpias delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Y aun si cometiéramos algún error o pecado, Señor, abogado tenemos para contigo, Señor. Gracias porque esa sangre preciosa nos ha traído restauración, renovación, Señor, libertad, Señor. Y damos gracias porque tú has podido llegar a tiempo, Señor. Y así mismo te pedimos, Señor, que esa sangre preciosa, Señor, siga, Señor, Señor, llegándose a través del mundo, Señor, y que podamos pregonar tu palabra, Señor, llegar a otras vidas, Señor. Lo creemos en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, Señor. Y te damos la honra y la gloria y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Amén. El otro versículo se encuentra en Romanos 3:31, que dice así: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Así que vamos a orar para que tengamos fe y que cuando la tengamos nunca mengue, porque en ella, pues por ella nos vamos a ser salvos. Dice la palabra que cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley del Señor. Somos obedientes al Señor. Así que vamos a orar para que tengamos fe y que nunca mengue. Amén. Acompáñenme otra vez. Señor, amén, Padre, una vez más venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, por la unidad que tú eres en nuestra vida, porque tú, Señor, nos permites tener fe, Señor. Gracias, Yo Señor te pido, Jesús, Señor, Padre. Padre, que Yo tengamos te doy fe, gracias, Señor Jesús, Padre, te pedimos, Señor Jesús, Padre, que tú nos permitas, Señor, Tu palabra dice, Señor Jesús, Padre, Señor, en tu palabra, Señor Jesús, Padre, que vives en nosotros, Señor Jesús, Padre, te pedimos, Señor Jesús, Padre, que seas tú guiándonos, Señor Jesús, que nosotros, Señor, nos aferramos, Señor Jesús, a ti, Señor Jesús, para que podamos, Señor, andar, Señor, en tu cobertura, Señor, puesto los ojos en ti, Señor Jesús, caminando, Señor, en fe, Señor Jesús, Padre, no por lo que podamos ver, Señor Jesús, Padre, esperando en tu tiempo, Señor Jesús, Padre, y caminando, Señor Jesús, Padre, Señor Jesús. Te doy gracias, Señor Jesús, Padre. Siempre bueno, Señor, siempre tu misericordia. en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Me tocó el capítulo 5 de Romanos y voy a estar leyendo del versículo 1 hasta el 5, que dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en estos sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y ahora yo sé que estamos cubriendo, pero yo nunca dejo de agradecer, y mi oración va a ser de agradecimiento. ¿Por qué levanto una oración? Levanto una oración de agradecimiento por el amor incomparable de nuestro Señor hacia nosotros, sus hijos. Agradezco porque todo lo que pasa en nuestras vidas tiene un propósito, y aún aquello que llega y nos incomoda, nos duele o nos sacude, se torna para bien para nosotros, sus hijos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, y la entereza de carácter esperanza. La certeza de saber que tú estás presente en todo tiempo y que te fortaleces en nuestra debilidad. Padre, agradezco tu muestra de amor por nosotros, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quiero invitarlos para que puedan abrir su micrófono y levantar una oración de agradecimiento. Amén. Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor Jesús, Padre. Gracias por, Señor, darme un día más de vida, por soplar aliento de vida en mí, Señor, y en cada uno de nosotros, Señor, Padre. Te doy gracias, Señor Jesús, que en las situaciones, en los procesos que llegan a nuestras vidas, Señor Jesús, sabemos que tú tienes el control, Señor Jesús, Padre. Y esto, Señor, es para bendición, Señor Jesús, probándonos, Señor Jesús, Padre, probándonos y fortaleciéndonos, Señor Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú dijiste que ibas a estar con nosotros, Señor.
desde el principio hasta el final, Señor Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor, como tú nos disciplinas en amor, Señor, nos llevas, Señor, porque tu mano nos ha cortado para ninguno de nosotros, Señor Jesús, Padre. Por eso podemos vivir en paz y alegría, Señor, porque hemos sido visitados, Señor Jesús, Padre, pero en conciencia, Señor, de que esto es de todos los días, Señor, en una búsqueda intensa, Señor Jesús, una búsqueda, Señor, de agradarte y de acercarnos más a ti, Señor, y de hacer tu voluntad, de morir a nuestro yo para que crezcas tú en cada uno de nosotros, Señor Jesús, Padre, que andemos siempre, Señor, con una conciencia, Señor Jesús, Padre, de agradecimiento, Señor Jesús, pues tú entregaste a tu único Hijo, Señor Jesús, y este se dio por nosotros, Señor Jesús, no porque éramos unos santos, Señor, sino éramos todos unos pecadores, Señor Jesús, Padre, pero a ti te plació, Señor Jesús, y damos gracias, y damos gloria, y te damos honra, Señor, y a ti, Señor, siempre va a ser toda la alabanza, Señor, pero te presento, Señor, a mis hermanos, Señor, aquellos, Señor, que puedan estar pasando por alguna situación, Señor, en algún momento se sientan, Señor, como que no encuentran la salida, Señor, yo te pido, Señor, que tu paz, Señor, los inunde en esta hora, Señor, y yo te pido, Señor, una sabiduría, Padre de la gloria, Señor, para cada uno de ellos, Señor, te pido que avives, Señor, Jesús, Padre, la llama en cada uno de ellos, Señor, que avive su corazón, Señor, y que traigan a memoria cada palabra declarada, Señor, que ellos puedan sentir tu abrazo, Señor Jesús, Padre, y que puedan declarar esa palabra que tenga memoria, Señor Jesús, Padre, para que puedan, Señor Jesús, Padre, recordar todo pensamiento que viene del enemigo, Señor Jesús, que viene a matar, buscar y a destruir, Señor, y que no tiene ni parte ni suerte con ninguno de tus hijos, Señor Jesús, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor Jesús, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque ellos han sabido, Señor Jesús, Padre, tomar la mejor parte, Señor, la parte, Señor, de estar a tus pies, Señor Jesús, Padre, de escucharte, Señor, y poder aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, por este comienzo de escuela bíblica, Señor Jesús, Padre, que de escuela, Señor, de escuela discipulado, Señor, que nos va a ayudar, que nos va a instruir, que nos va a unir más, que nos va a hacer crecer, Señor, que nos va a formar más en ti, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra siempre, Señor, y que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, Señor, sea en representación tuya y sea para agradarte, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos en esta noche. Le damos gracias al Señor. Bienvenidos a este tiempo de orar y de declarar una palabra de bendición para cada uno de ustedes y para mí también. Hoy mis oraciones están enfocadas en el libro de Romanos 12. Yo cogí el libro, ¿verdad? Romanos 12, que empieza hablando de lo que son los deberes cristianos en adelante, pero me enfoqué en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la oración, ¿verdad?, que quiero levantar sobre este versículo es que el Señor nos ayude a renovar nuestros pensamientos a través de su palabra. Me gustaría, pues, que cada uno de ustedes me acompañe a levantar esta oración. Señor, venimos a ti dándote gracias. Gracias por el privilegio, por la oportunidad que nos das de estar aquí. Vengo delante de ti a presentar esta oración de que nos ayudes a renovar nuestros pensamientos, que nos ayudes, Señor, a que podamos estar enfocados en tu palabra, para que nos ayudes, Señor, a limpiar, Señor, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que sean pensamientos alineados a ti. Gracias, Padre, ayúdanos a transformarnos con tu presencia y que cada día hagamos tu voluntad, Señor, que tu voluntad siempre es perfecta y agradable. Gracias, Padre, que tú limpies y que tú renueves nuestro espíritu, Dios. Y si hay algo en nosotros que no te agrada, Señor, si hay algún pensamiento, Señor, negativo, algún pensamiento que no es de tu agrado, que tú lo quites, Señor, y que nos ayudes a entender y a recordar el propósito y el plan perfecto que tú tienes en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en esta hora reconocemos que necesitamos de ti para poder
Señor, estar enfocados y alineados a ti. Que como cristianos, Señor, tenemos unos deberes y unas responsabilidades de seguirte a ti, Señor, de que poder deleitarnos en tus asuntos, Señor. Y hoy, mi Dios amado, hoy queremos, Señor, entregarte a ti todo lo que esté en nosotros, Padre, para que tú hagas la obra perfecta en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por todo lo que tú haces cada día en nuestra vida. Gracias, Señor, porque yo sé que cada día tú sigues transformándonos, mi Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti porque tú te la mereces. Gracias, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria a ti. Amén y amén. También quiero leerle en Romanos 12, del 3 al 7, que dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que Él nos da, si el de profecía, únese conforme a la medida de fe. Y mi oración es que seamos un solo cuerpo, que tengamos, ¿verdad?, esa unión, y que si hay algo que está trayendo una desunión, pues que el Señor rompa eso. Así que pueden acompañarme a orar. Padre de misericordia, venimos delante de tu presencia, nuevamente pidiéndote gracias, Padre. Gracias porque para ti todo es, si no hubiese sido por ti, esto no hubiese sido posible. Te damos gracias, Señor, porque somos un solo cuerpo, Padre. Que podamos cada uno de nosotros presentar la unidad de Cristo. Que podamos cada uno de nosotros, Señor, utilizar los dones que tú nos has dado, no porque lo merezcamos, Señor, sino porque a ti te ha placido bendecirnos. Ayúdanos a ejercitar cada don. Ayúdanos, Señor, a poder llevar la unidad, Señor, la paz, el amor, que podamos desarrollar los frutos del Espíritu en el cuerpo de Cristo. Que podamos, Señor, quitar toda rivalidad, toda molestia, toda angustia, todo lo que pueda traer, Señor, distracción, todo lo que pueda traer estanque, todo lo que no permita, Señor Jesús, a ser unidos, Señor. Permítanos y ayúdanos a estar unidos, Señor, porque cuando estamos unidos, Señor, no importa la circunstancia, no importa lo que se levante, no importa lo que pase, cuando estamos unidos las cosas fluyen mejor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, quita toda distracción, Señor Padre, y ayúdanos a ser un solo cuerpo, Señor Padre, que es lo que nos has llamado, que es el deber del cristiano, Señor Padre, que seamos, Padre eterno, una iglesia, Señor, donde no hayan divisiones, Señor, que podamos reflejar, Señor, lo que tú quieres que reflejemos, tu amor, Señor, unidad, paz, Señor. Te doy gracias, Jesús, aleluya. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo harás posible, porque yo sé que a cada uno de nosotros, mi Dios amado, nos ayudará, Señor Padre, a representar, Señor, lo que tú quieres que representemos, Padre. En el nombre de Jesús te lo presento para que tú lo hagas así, mi Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y por último, quiero leerles Romanos 12, del 13 al 15, que dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldiguéis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y en esta parte, pues mi oración, ¿verdad?, que quiero levantar es que estar siempre dispuestos para estar con aquellos que tengan alguna necesidad, porque pues, ¿verdad?, la vida da muchas vueltas y realmente
Hoy podemos tener alguna necesidad, no necesariamente tiene que ser de económica, puede ser de salud, puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad de un abrazo, un hola, estoy aquí. Así que podamos estar siempre dispuestos a estar, ¿verdad? Con aquellos que tengan alguna necesidad, que aunque a lo mejor pues no se hable mucho, pero que él sepa que tú estás presente, que mira, vamos a orar, vamos a cubrirte, estamos aquí, no estás solo, no estás sola. Así que vamos a orar para concluir. Padre de misericordia, Padre, te damos gracias, Señor Jesús. delante de tu presencia que se está levantando, Señor dándote Jesús. gracias, Padre. Gracias Porque a ti te ha placido, Señor, estar este tiempo. Que podamos, Señor, cubrir, Señor, aquellos que tienen alguna necesidad, aquellos, Señor Padre, que tienen alguna necesidad económica, alguna necesidad de salud, alguna necesidad, Señor, que nosotros a lo mejor no la conozcamos, que seas tú ayudándonos, que podamos ser instrumentos, Padre, para poder cubrir esa necesidad, que nos ayudes a estar dispuestos a movernos con esa necesidad de cada hermano o cada familia o vecino, Señor, o cada persona que está a nuestro alrededor, que podamos ser empáticos, que podamos entender, Señor, que tú nos has llamado, Señor, para poder servir a otros, Señor Padre, que somos más gratificados cuando servimos a otras personas, que somos más gratificados, Padre, cuando ponemos nuestro granito de arena para ayudar a otra persona, Señor, no importando, aún sin que no nos digan cuál es la razón en específica, pero tú la conoces, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, porque yo te pido en esta hora que aquella hermano o hermana o familia, sea cercano o lejana, tenga alguna necesidad, seas tú cubriéndolos, Padre, seas tú ayudándolos, seas tú llenando esa necesidad, Padre. Yo sé que tú eres nuestro Jehová, nuestro Jireh, nuestro proveedor. Tú eres todo, Señor, y yo sé que así tú suplirás la necesidad de cada uno, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias porque mi Dios amado, nunca nos ha de faltar nada cuando estamos contigo, porque tu palabra lo dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y yo creo mucho en eso, Señor, por todas las cosas que tú me has dado, Señor, aún sin merecerlas, Padre. Yo sé que tú has suplido y tú has cubierto, Señor, todas las necesidades que he tenido y las de mi familia también. Y así, Señor, puedo servir de testimonio a otros de que tú les suplirás sus necesidades, sea la que sea. Tú estarás ahí, Señor, supliéndolas. Gracias, Padre. Gracias y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos y te glorificamos por tu santo nombre. Ahora paso a la parte a nuestra querida pastora Ana Luz Rodríguez. Dios les bendiga, iglesia. Qué tiempo siempre tan bonito cuando estamos reunidos orando. Es un refrigerio, una bendición, y quiero agradecer realmente la dinámica de oración basado, ¿verdad?, en la carta de los Romanos, como fue dirigido en oración. Gracias, Jamie, Decimar, Lisset, por la exposición de la palabra y la oración. Y a nuestro hermano José Medina, visité muy bien ahí con Ángelo en el cajón. Eso fue un éxito, aleluya. Y yo imagino que Gina estaba backstage haciendo el coro, así que eso fue un éxito familiar, más la apertura que nos diste a la reunión, y también pastora Diana por abrir, ¿verdad?, el canal para poder nosotros ir conectándonos. Quiero afirmar esa palabra tan linda que nos estaban trayendo en la oración basada en la carta de los Romanos, y en esa última oración que nos dirigía Lisset. Es muy importante que entendamos que nosotros no estamos solos, que somos la familia de la fe, y así como nos llevó en la escritura de Romanos 12 y aún en la carta de Gálatas, nos afirma que somos la familia de la fe y que nos hacemos el bien, nos ayudamos los unos a los otros, y cuando no más a lo de la familia de la fe, que somos nosotros en Cristo Jesús. Así que, iglesia, yo quiero aprovechar y dar este anuncio. Si entre nosotros hubiese alguna necesidad, en las áreas que sea, como lo estaba diciendo esta hermana Lisset, pues mira, sí, estamos para cubrirles en oración, para pedir que Dios haga la provisión de su necesidad y afirmar la palabra que dice que nuestro Dios suple todas nuestras necesidades, pero estamos aquí como familia para ayudarnos, para cubrirnos, para asistirnos en lo que de nuestra capacidad hacerlo, así como somos instruidos por la palabra.
y así como opera el amor de Dios a través de la familia de la fe. Así que no estamos solos, nos tenemos los unos a los otros. De haber alguna necesidad entre nosotros, comuníquelo a través de su ministerio de grupos, comuníquelo a través de alguno de los ancianos de la casa, porque queremos ayudarles, queremos cubrirles y asistirnos los unos a los otros con el favor y la bendición de Dios. Pues estamos disfrutando un tiempo de nuestra reunión de oración y de lo que es la escuela de discipulado. Estamos ahí encaminando, ¿verdad? Todo, dirigiendo todo el camino hacia lo que es reiniciar nuevamente nuestra escuela de discipulado, y hemos estado yendo sobre la escritura. El miércoles pasado tuvimos una introducción del tema que vamos a seguir hablando hoy, porque estamos afirmando lo que es la importancia de la escuela de discipulado y para qué es la escuela de discipulado, para qué la importancia de ser discipulado. Así que si usted no estuvo conectado el miércoles pasado y no pudo ver la reunión, yo le invito a que vaya a nuestro canal de YouTube y que pueda ver la reunión del domingo, del miércoles pasado, perdón, la del domingo también, que el fin de semana de matrimonio con éxito. Pero la escuela de discipulado que tuvimos el miércoles pasado, para que puedan repasar lo que estuvimos hablando. ¿Amén? Hoy quiero ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y les voy a invitar, así como nos decían, que busquemos Biblia y busquemos lápiz y papel, y nos estaba animando así la pastora Diana, porque estamos en una escuela. Así que vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Use su Biblia, amén. Y no solamente usarla, sino para leerla, sino para escribir y marcar y interactuar ahí con las Sagradas Escrituras. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. ¿Estamos ahí? Mira cómo dice este verso, que fue uno de los que estuvimos considerando la semana pasada. Dice así: después de que Juan fue encarcelado, refiriéndose a Juan el Bautista, dice que nuestro Señor Jesucristo entonces fue hacia Galilea. Y fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Dice la escritura en el verso 15, Marco 1, que decía el Señor en el mensaje que él proclamaba del evangelio. Decía, el tiempo se ha cumplido. Está marcando un momento profético de cumplimiento. Y dice, y el reino de Dios se ha acercado, se ha manifestado, está entre nosotros. Así que dice, arrepiéntanse y crean en el evangelio. La palabra que establece el evangelio está diciendo Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, que nuestro Señor comenzó a proclamar el evangelio, y a proclamar el evangelio era las buenas noticias que el reino de Dios se había acercado como un tiempo de cumplimiento hacia la palabra profética establecida desde la Sagrada Escritura en el Antiguo Pacto, y que la palabra nos está llamando entonces a que procedamos al arrepentimiento y creer el evangelio. Ahora, el evangelio del reino de Dios, cuando nos referimos a la escritura que habla del evangelio, de las buenas noticias, pero son las buenas noticias de lo que es el reino de Dios, se refiere a estas buenas noticias de que el gobierno de Dios está entre nosotros. No solamente eso, sino que nos está estableciendo el evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, que está siendo evidenciado el evangelio del reino de Dios a través de la persona y la proclamación del mensaje que trae el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Marcos capítulo 1, en ese primer verso del Evangelio de Marcos, viendo el verso 1, registra que el Evangelio de Marcos está registrando que comienza estableciendo así, y dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dejándome claramente establecido, Marcos, que el evangelio que se está estableciendo, que se está proclamando, que se está anunciando y que vino un tiempo de cumplimiento sobre este tiempo, está hablando de que esto tiene su persona en la cual se origina todo, es en nuestro Señor Jesucristo. Por eso establece Marcos que está hablando que es el principio del evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del reino de Dios. Pero ese evangelio, ¿en quién está establecido? En nuestro Señor Jesucristo, quien es el Mesías y ese rey nuestro. Así que el evangelio, vemos que nuestro Señor Jesucristo anuncia y está dando un tiempo de cumplimiento profético. El tiempo se ha cumplido, dice el Señor Jesucristo, marcando así que se está iniciando un momento, un tiempo de cumplimiento profético y por tanto también histórico de una nueva era que está siendo establecida en y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el tiempo que está anunciando es salvación
Cuando vamos al Evangelio, Jesús dice y establece, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y establece el Evangelio la proclamación de salvación, porque el Evangelio trae la buena noticia de que hay salvación. ¿Pero qué se requiere? Arrepentimiento y creer, por tanto, recibir, aceptar el Evangelio. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo inicia este tiempo de la era de la salvación y establece claramente que para esto, primeramente, hay que recibir el Evangelio. Y segundo, es que hay que entrar en ese reino en el cual establece que es menester a través de que, repito, arrepentimiento, cambiar nuestra manera de pensar y de ser, y creyendo en el Evangelio o esa buena noticia del mensaje del Señor. Ahora, el Señor Jesucristo, nosotros vemos a través de la Escritura, el Señor comisiona a su iglesia a llevar este mensaje y hasta los confines de la tierra establece las Escrituras, por lo cual queda comisionado a sus discípulos y sus seguidores. Yo quiero ir a dos escrituras básicas y clásicas en la cual concluye estos dos evangelios. Primeramente vamos a Marcos 16, versos 15 al 20. Permítanos repasar estas escrituras. Y Mateo 28, 16 y 20, porque cuando hablamos de la escuela de discipulado, tenemos que entender por qué y cuál es la importancia del discipulado. ¿Por qué no se requiere a que la iglesia estemos continuamente en un proceso divino diseñado por Dios de ser instruido y de ser continuamente enseñado en la palabra? Y el Señor Jesucristo comisiona a su iglesia a llevar este mensaje que tenemos que predicar para evangelizar, pero tenemos que discipular para ser instruidos en esta palabra. Y en Marcos 16, 15 al 20, quisiéramos repasar esta lectura, y en Mateo 28. Vamos a Marcos 16 primeramente. Marcos 16, 15 al 20, dice así, hablando de la gran comisión y concluyendo este evangelio de Marcos, que comienza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice en ese verso 15, Marcos 16, y les dijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, vayan por todo el mundo. Esto no es que solamente es para los judíos o para el pueblo de Israel, esto es para todo el mundo, para todo aquel que cree, dice el evangelio de Juan. Y dice, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a toda persona, a todo ser humano. El que creyere, dice la escritura, va a ser bautizado y será salvo, mas el que no creyere, pues será condenado. Juan 3:17 dice que Jesús no fue enviado para condenar, sino para salvar. Dice el verso 17 de Juan 16, y estas señales van a seguir a los que creen en el evangelio. Arrepentimiento y creen en el evangelio, dice la escritura. En mi nombre van a echar fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Amén. Echamos fuera a los demonios, se le prendemos al diablo y los demonios, le echamos fuera en el nombre de Jesús y procuramos a través de la llenura del Espíritu Santo el hablar en nuevas lenguas. Y dice el verso 18, van a tomar en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea que el Señor está dando una autoridad a su iglesia para creer y confiar en Él, de que no hay ningún mal que nos pueda hacer daño y que nosotros entendamos que el mensaje que llevamos es para salvación, pero también es para liberación y para sanidad. Dice ese verso 19 y 20 del capítulo 16 de Marcos, y el Señor después que les habló a sus discípulos, dice que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, refiriéndose a los discípulos, lo que hicieron fue que salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Y dice, concluye el evangelio de Marcos diciendo amén. Ahora vamos al evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Como concluye el evangelio de Mateo acerca de la gran comisión. Mateo 28, 16 al 20. Vamos ahí, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Esa es la escena que se da cuando Jesús se encuentra antes de ascender con sus discípulos y le da la gran comisión.
El verso 18 dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Van a ser discípulos a todas las naciones. ¿Y qué van a hacer? Los van a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le van a enseñar que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vayan, hagan discípulos, prediquen el evangelio, hagan discípulos. Es la encomienda que el Señor nos deja, porque la iglesia del Señor, tú y yo, fuimos establecidos para ser una comunidad donde se multiplique y se fructifique. Nos multiplicamos a través de la evangelización, pero nos fructificamos a través del discipulado. Y esto fue lo que estableció el Señor desde el principio. O sea, los discípulos, los seguidores de Jesucristo, somos comisionados también a multiplicarnos y fructificarnos. Así como dice Génesis capítulo 1:8, en el principio fue establecido cuando Dios crea al hombre y la mujer y los comisiona en la tierra para traer y gobernar su reino aquí en la tierra, le establece, le dice que se puedan multiplicar y fructificar. Qué interesante ver que cuando vamos al evangelio, también el Señor nos llama y nos ordena a poder ir y establecer su reino, anunciar su palabra, establecer su reino, y la orden de la Escritura es que tú y yo nos podamos multiplicar y fructificar. La iglesia del primer siglo, la iglesia neotestamentaria, que vemos que el Señor deja establecida y que registra el libro de los Hechos, proclamó el mismo mensaje que usted ve que estableció Juan el Bautista y que Jesucristo predicó y anunció lo que es el evangelio del reino de Dios. Y vemos en la Escritura que el Señor predicó el evangelio del reino y los apóstoles predicaron el evangelio del reino, y la misión para la iglesia es predicar el evangelio del reino. Por tanto, entendemos que es menester que tú y yo conozcamos bien y podamos abrazar bien el mensaje del evangelio, no solamente en leer y en conocimiento, sino que esta palabra pueda transformar nuestras vidas y demos el fruto de lo que es la demostración del evangelio que transforma vida, y podamos cumplir así esta gran comisión que el Señor establece, de que tú y yo podamos predicar el evangelio, pero hay que hacer discípulos. Y para enseñar, primeramente tenemos que ser enseñados. Y hay un solo evangelio. No podemos adulterar la palabra y no podemos adulterar el mensaje del evangelio. Hay un solo evangelio, hay un solo mensaje, el cual el Señor predicó, enseñó y comisionó a sus discípulos de esta manera que Él los transmitió a ellos el mensaje y le encomendó el mensaje. Si algo hizo el Señor con sus discípulos, era asegurarse que ellos pudieran recibir el mensaje. En Hechos capítulo 2, vamos al libro de los Hechos capítulo 2. Versos 41 al 42, Hechos 2, 41 al 42. Dice la Escritura que fue así como los recibieron. Su palabra, fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3,000 personas, los cuales, dice el verso 42, las cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo y en el partimiento del pan y en las oraciones. Están ahí, Hechos capítulo 2, versos 41 al 42. Fue así como fue establecido todo. Y en ese verso 42, cuando dice las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, cuando vamos a otras versiones, vamos a encontrar que dice, palabra de Dios para todos, ellos estaban dedicados en aprender lo que los apóstoles les enseñaban. La iglesia, los discípulos de seguidores del Señor se dedicaban a aprender lo que se les enseñaba. La Nueva Biblia Viviente dice que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas. Era menester ser diligente en recibir las enseñanzas. Dice la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Biblia Viviente, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas, o sea que se dedicaban a aprender, se dedicaban a escuchar y a aprender, y se dedicaban a lo que era recibir las enseñanzas. Pero la traducción lenguaje actual es extraordinario, como la expresa, dice que cada día los apóstoles compartían con ellos, con los discípulos, con la iglesia, las enseñanzas acerca de qué, las enseñanzas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que el modelo que establece la Escritura y que establece el Señor de hacer discípulos nace dentro de una visión misionera. La gran comisión se establece. Vimos en Marcos, vimos en Mateo,
prediquen el evangelio, hagan discípulos. Por tanto, lo que es hacer discípulos, o lo que es el discipulado, lo que es considerar lo que el modelo que el Señor establece, está basado en una visión misionera que tiene sus raíces desde el diseño de Dios desde el principio. En Marcos capítulo 3, vamos a Marcos capítulo 3, versos 13 al 19. Vemos cómo describe aquí Marcos 3, vaya a la escritura. Marcos 3, 13 al 19. Cuando Jesús está, ¿verdad? Llamando a sus discípulos. Dice en ese verso 14 que él estableció a 12 discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Jesús llama a sus discípulos para que estén con él y enviarlos a predicar. Y dice en el verso 15, y que tuvieron autoridad delegada por el Señor para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. O sea, cuando venimos a ver, vamos al contexto de la Escritura, el Señor está llamando a sus discípulos y los está llamando en Marcos capítulo 3, verso 13 al 19. Leí el verso 14 y el verso 15. Pero el Evangelio de Marcos está estableciendo en esta porción que acabamos de leer que el Señor llama a sus discípulos, pero él tiene una intención. Es como un maestro, llama a sus discípulos porque él les va a instruir, les va a enseñar, les va a capacitar. Y en medio de esta relación con sus discípulos, él estaba llamándolos para que estuvieran con él. Y estuvieran con él aprendiendo y siendo instruidos y enseñados por él. Ahora, dentro de este tiempo que establece la Escritura que los discípulos tuvieron con el Señor, era para capacitarlos porque él los iba a comisionar a predicar el evangelio y a ser discípulos. Y vemos aquí que el Señor le estaba dando taller a sus discípulos, le estaba dando capacitación y los envió a hacer lo que al final vimos que los comisionó a hacer. Cuando leímos a Marcos y leímos a Mateo, luego entonces los envía, los llama, los capacita, les enseña, les predica, pero entonces los envía con autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Así que describe el Evangelio de Marcos, cuando vemos, ¿verdad?, la escritura tan extraordinaria que nos enseña y nos revela el modelo y el diseño de Dios. Pues vemos en Marcos que el Señor Jesucristo, el Maestro, él llama a sus discípulos con un propósito ya definido. Y yo quiero que sepas que esto no ha cambiado. Dios te llamó a ti y me llamó a mí y nos llama hoy con el mismo propósito y la misma intención divina que él designó y que lo diseñó con sus discípulos, lo puso en práctica y nos comisionó a todos por igual. Así que fue con un propósito ya definido y el diseño lo dio el Señor, el ejemplo lo dio él. Y esto es para que estuvieran con él, aprendamos con él, y Dios nos llama a estar con él y aprender de él. Dios te llama a ti y me llama a mí, que en medio del afán de la vida, en la hora de las circunstancias, tenemos que sacar tiempo para estar con Dios, tenemos que sacar tiempo para aprender de él y para ser instruidos y ser enseñados día tras día en lo que es el diseño divino que el Señor establece. El discipulado del Señor Jesucristo encarna lo que son los valores del reino de Dios, valores que son propios en sí y que son en contra de lo que está establecido en el mundo. Cuando hablamos del discipulado, entonces, primeramente, este discipulado nace con un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo no podré ser discipulado si yo no tengo un encuentro personal con Cristo, que es el Maestro, porque el discipulado nace de una relación. Él nos llama para que estén con Él y Dios nos llama hoy para que estemos con Él. Y ese discipulado nace de ese encuentro con el Maestro, que es el Señor, y continúa basado en lo que es una relación con Él y en un compromiso que se hace en medio de un pacto de relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que vimos aquí? Bueno, el Señor, en medio de estar con sus discípulos, les enseñaba, los instruía, los capacitaba y los comisionaba y los enviaba. Y con ese objetivo, el Señor nos llama a nosotros de la movilización de los discípulos hacia lo que es una misión mundial. Dios nos está llamando y Dios nos está movilizando a nosotros hacia una misión mundial. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y hagan discípulos en todo lugar. Así que el discipulado, ¿dónde comienza? Comienza con el llamado de Dios, primeramente para salvación y por consiguiente a seguirle a Él. Él es el Maestro, nosotros somos sus discípulos, Él es el líder y nosotros le seguimos a Él. Somos servidores
de Cristo. Y el discipulado se dispone a lo que es seguirle a Él. Y cuando hablamos del discipulado, se dispone para dar seguimiento. El discípulo lo sigue y el discipulado es para dar ese seguimiento al Señor, de que nosotros podamos guardar las enseñanzas del Señor, obedecer sus instrucciones dadas por Él como el maestro por excelencia, de manera que se conviertan las enseñanzas que establecen las Sagradas Escrituras y el Evangelio que hemos recibido, pueda convertirse en nuestra regla de conducta y de proceder en la vida. Por eso nos convertimos en un pueblo diferente, porque no nos regimos conforme al modo operando de un mundo que está siendo influenciado por las tinieblas, sino que somos dirigidos a proceder conforme a la justicia del reino de Dios. La palabra de Dios registra que el Señor Jesucristo dijo en Juan 8, verso 31. Vaya Juan, capítulo 8, verso 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Es muy importante que repasemos estos puntos porque en cierta manera el Evangelio ha sido como adulterado y tergiversado en medio de que hemos puesto que el Evangelio es para servirnos a nosotros. El Evangelio está para bendecirme, para servirme a mí y complacerme a mí. Y como que el Evangelio nos tiene que seguir a nosotros. Nosotros estamos llamados en un Evangelio que Jesucristo es el Señor y el Maestro. Y nosotros como discípulos le seguimos a Él. Y en este discipulado recibimos el seguimiento divino para estar en Cristo y proceder en Él para hacer su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, que es un capítulo muy lindo, muy interesante, porque nos establece, están ahí 8, vamos a ver el verso 31. ¿Ven? Dice el Evangelio de Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, se diría a los judíos que habían creído en Él, y mira lo que le dice: si ustedes permanecen en mí, si ustedes permanecen en mi palabra, si ustedes permanecen en mí, ¿en qué? En mi palabra. Qué interesante ver que por eso el Señor Jesús dice: si me ama, guarda mis mandamientos. Si ustedes de verdad me aman, enseñan las escrituras del Evangelio de Juan, pues mire, guarden mi palabra. Y aquí vimos en este verso 31 del capítulo 8 que el Señor nos está diciendo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué va a pasar? Van a conocer la verdad y la verdad les hará libre. Cuando saben que la verdad de Dios nos liberta y nos santifica. Pero mira qué lindo como establece este llamado del Señor. El Señor nos dice: mira, si ustedes permanecen en mi palabra, van a recibir un beneficio, una recompensa. Y es que van a ser clasificados como verdaderos discípulos míos. La traducción lenguaje actual dice este verso 31 de Juan 8. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, si ustedes obedecen mis enseñanzas, van a ser verdaderamente mis discípulos. Así que a través del discipulado, el Señor nos lleva a nosotros sus discípulos en un proceso en el cual se va corrompiendo una mentalidad, ¿verdad?, de pecado, de humanismo, una mentalidad del mundo y de lo que es el reino de las tinieblas, y esta mente va siendo transformada a través de la luz del Evangelio que viene a traer transformación a nuestras vidas. Si ustedes permanecen en mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos, dijo el Señor. Y esto es para ir siendo formados y transformados en las manos del Señor, en esa mente que la palabra establece en Corintios, que tú y yo tenemos la mente de Cristo, pero la palabra nos exhorta que esta mente hay que renovarla basado en el entendimiento de la palabra de Dios. Yo tengo que recibir entendimiento. La Biblia registra cuando todo el Señor les abrió el entendimiento a sus discípulos para que pudieran entender. Te tengo buena noticia. Ya nos fue dado el Espíritu Santo que nos ilumine, nos da entendimiento para tú y yo poder aplicar la palabra de Dios y ser realmente transformados a la luz de la palabra del Señor y ser fructificados en Él. Así que cuando usted va al Sermón del Monte, porque la Biblia me enseña, ¿verdad?, de lo que yo desarrollo la mentalidad del reino de Dios, y que yo tengo la mente de Cristo, pero esta mente la tengo que renovar, como le dije, y tengo que desarrollar esa mente de Cristo en mí, y tener esa mentalidad, la mentalidad o la mente del reino de Dios. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6, 7, donde se da ese tradicional Sermón del Monte,
o las bienaventuranzas. El maestro le dice a sus discípulos claramente y nos está diciendo también a nosotros hoy. ¿Amén? Vamos teniendo una aplicación de la palabra en el hoy de Dios. Y nos enseña que en un momento dado el Señor le está diciendo al traerle, ¿verdad?, los principios del reino de Dios, estableciendo cuál iba a ser el modo operandi o el proceder de la iglesia o de sus discípulos. Y él le dice, mira, ustedes fueron enseñados que las cosas eran así, mas sin embargo, ahora yo les digo que son de esta manera. O sea, cuando viene el evangelio del reino del Señor, viene a traer cambios de mentalidad, viene a transformarnos y viene a definir las cosas claramente como son. Nosotros pensábamos cuando estábamos en el mundo, nosotros pensamos cuando estábamos en nuestros pecados, nosotros pensamos cuando estábamos en nuestras religiones y en nuestras tradiciones y costumbres, que las cosas eran de esta manera, pero cuando llega la luz del evangelio, trae liberación porque la verdad me hace libre y trae transformación a mi mente y a mi corazón. Y entonces comienza a entender y a comprender las cosas de la manera que el Señor lo dice. Le enseñaron que era así, pero ahora yo vengo a decirle que es así en mi reino. Una cosa es como estamos acostumbrados, que las cosas fueran en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra manera de ser, en nuestro proceder, en nuestras responsabilidades, en nuestros deberes. Y otra cosa, lo que el Señor nos explica y nos enseña en su escritura y nos lleva a la esencia de la calidad de vida que ofrece una vida en Cristo Jesús como discípulos del Señor Jesucristo. Así que fuimos enseñados de una manera, pero el Señor nos dice a través de su evangelio cómo deben ser las cosas ciertamente conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, el discipulado viene a instruirnos, viene a enseñarnos, viene a transformarnos y transformar nuestra manera de pensar y podamos nosotros entender, por qué las cosas deben ser de la manera que el Señor lo estableció. Y qué lindo es saber que el Espíritu Santo es el que está con nosotros para revelarnos, para enseñarnos y para instruirnos. El grado radical del llamado del discipulado del Señor, como habíamos hablado el miércoles pasado, es de metanoia. O sea, de cambiar tu manera de pensar, por tanto, tu manera de proceder, tu manera de vivir, tu manera de ser, es que ya no vivo yo, como dice el apóstol Pablo, es que ya no vivo yo en Gálatas, se registra esta escritura, que Pablo dice, mira, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso estamos juntamente crucificados con Cristo. De manera que nuestra manera de proceder ya no es a mi manera, sino a la manera del Señor. El discipulado nos lleva y nos mantiene en lo que es una reorientación total e integral de la vida. El discipulado nos lleva y nos mantiene en una reorientación total e integral de la vida y de personalidad. Y esto incluye la adopción de una nueva ética moral. Hay cambios de tu ética moral, hay cambios en tu conducta que nos provee lo que es la perspectiva correcta del reino de Dios en nosotros, el cual nos va a llevar a nosotros poder rechazar el pecado, poder rechazar la mentira, rechazar las tinieblas, rechazar el engaño, respondiendo a la justicia que nos establece Dios en su reino. Entonces, el ser alineado, ¿verdad?, conforme a lo que es la cosmovisión del reino de Dios, con su justicia, con sus valores, con sus principios. Estamos en el reino de Dios. Así que, ¿qué dice la Escritura? Como empezamos el Evangelio de Marcos, cuando dice y establece que el Señor dice, el tiempo se ha cumplido. Tú y yo estamos en el tiempo profético de Dios. El reino de Dios está entre nosotros. Por tanto, nos hemos arrepentido y creemos en el Evangelio. Y la encomienda es ser discipulados continuamente, siendo transformada nuestra mente conforme a la mente de Cristo. El discipulado que el Señor establece, como vimos en Mateo 28, que establece esa gran comisión, fíjese que dice, y estuvimos leyendo en Mateo 28, 18 al 20, que el Señor establece, dice, el Señor Jesucristo establece y dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra, es el Hijo de Dios, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. No hay acepción de personas, no hay acepción de nacionalidad, no hay acepción de nada. Esto es para todo aquel que quiera creer en Jesucristo y abrazar el Evangelio. Y dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales. Vamos a enseñarles a cumplir todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes.
Por eso nosotros nos enseñamos y enseñamos y nos enseña y nosotros enseñamos porque queremos permanecer y crecer en lo que el Señor nos ha establecido y nos ha mandado. Pero quiero resaltar aquí que está hablando acerca del bautismo, y el bautismo es la expresión simbólica, iglesia, de que nosotros hemos tomado una postura delante de Dios y de los hombres. Hemos abrazado el evangelio de Jesucristo y hemos creído en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, y confesamos con nuestra boca lo que ha creído en nuestros corazones. Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Yo he abrazado el evangelio de su reino, de manera que ya no voy a vivir conforme a los criterios que antes tenía. Ahora yo quiero vivir conforme a lo que es el reino de Dios. Entonces, este bautismo se convierte en un testimonio de que ya yo he rechazado esa vieja vida, ya yo he rechazado esa muerte espiritual, porque he sido trasladada a una vida nueva en Cristo Jesús, a una vida de abundancia, y establece el testimonio de que ahora yo vivo y estoy en Cristo Jesús, porque he muerto el pecado y he resucitado una vida nueva. Y en esta vida nueva soy instruido, soy enseñado y soy encaminado conforme a los propósitos de Dios. Por eso la palabra me enseña en Efesios capítulo 2. Vayamos a Efesios capítulo 2, verso 1 al 10. Efesios 2. Vayamos a Efesios 2, verso 1 al 10. ¿Están ahí? Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Dice, ¿están ahí conmigo? Más, estamos ahí, Él nos dio vida, más Él nos dio vida. Amén. Y Él les dice, y Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús. El Señor nos dio vida a nosotros aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por todos. Cristo murió por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Antes, durante y después de Él venía a la tierra, el Señor hizo provisión de redención para todos. Amén. Desde lo que es ese primer hombre, Adán y Eva, y hasta el último, que solamente Dios sabe quién será, el Señor hizo provisión de redención en la cruz del Calvario. Y antes, dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los cuales en otro tiempo nosotros estuvimos practicando. Pues vivíamos, como tú y yo vivíamos antes de estar en Cristo Jesús. Pues la verdad y la realidad es que tú y yo vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ok? Entre ellos, dice la Escritura, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos, los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. El verso 4 dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, la gracia de Dios nos ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. El verso 7 dice del capítulo 2 de Efesios, para mostrar en los tiempos venideros la abundante riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios nos ha salvado por medio de la fe. Y esto no nació de nosotros, no es de nosotros, hermano, sino que es un don de Dios. Es un don de Dios. Dice en el verso 9. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos tú y yo, hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Fíjense lo que dice la Escritura, vuelvo a Efesios 2, verso 1.
Dice la Escritura que el Señor nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo ¿qué? Seguíamos antes, nosotros seguíamos las corrientes de este mundo conforme al principio de la potestad del aire y el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero ahora nosotros no seguimos la corriente de este mundo, nosotros seguimos la corriente de la manifestación del reino de Dios. Nosotros seguimos esa instrucción, nosotros seguimos esa enseñanza, nosotros le seguimos ese estilo de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó y murió por nosotros cuando aún tú y yo le estamos dando la espalda a Jesús y la espalda a Dios. Dios tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Es hermoso ver que por gracia fuimos salvos y es por fe para que nadie se gloríe. Esto es una obra y una manifestación de la misericordia y el amor de Dios. Pero ¿qué espera el Señor de nosotros? Que si tú y yo hemos recibido el evangelio de su reino, pues mira, procedamos a ese arrepentimiento que va a dar fruto a través de nosotros creer en el evangelio y permitir el poder transformador del evangelio en nuestras vidas. Y vemos entonces que en una de las escrituras que estuvimos considerando al principio de año, Colosenses 3, del 1 al 4, cuando establece y dice, si tú y yo hemos resucitado con Cristo, Colosenses 3, del 1 al 4, si tú y yo hemos resucitado con Cristo a una vida nueva en Él, vamos a buscar las cosas que vienen del cielo, vamos a buscar las cosas conforme a lo que es el reino de Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y vamos a poner nuestra mirada y vamos a poner nuestro enfoque, vamos a concentrarnos nosotros en las cosas de arriba o en las cosas celestiales o en las cosas del reino de Dios y no en las terrenales. Ya no vamos a seguir conforme a las corrientes de este mundo de tinieblas. Ahora vamos a seguir conforme a las instrucciones del reino de luz en Cristo Jesús y proceder entonces nosotros siendo enseñados, instruidos en el Señor, poder nosotros no solamente ser enseñados para nuestro propio beneficio, sino también para responder a la comisión que el Señor nos ha dado. Así que el demostrar el poder transformador del evangelio de Jesús sobre las vidas que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, era importante y es importante como el testimonio de la veracidad de lo que es el poder del evangelio. Como dice la Escritura en Romanos, no nos ha avergonzado el evangelio porque es poder de Dios para salvación. El reino de Dios nos ha llegado. Se ha llegado el tiempo de cumplimiento, el reino de Dios está entre vosotros, ha llegado el reino y el reino se expresa en y a través de sus discípulos de la iglesia. En Mateo 24, verso 13 al 14. Mateo 24, 13 al 14. Amén. Dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Vamos a buscar aquí algo. Dice así. Mas el que persevere hasta el fin, la Reina Valera dice así, el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces será el fin. O sea, en estas palabras, nuestro Señor Jesucristo, qué interesante ver, ¿verdad? La importancia de predicar el evangelio desde el día 1 y hasta el fin. El evangelio tiene que ser predicado. Y por tanto, en el evangelio tenemos que ser enseñados e instruidos. Y el Señor establece, ¿verdad? En esta palabra, entonces Jesucristo está vinculando el testimonio, fíjense, del evangelio del reino de Dios por todo el mundo con su segunda venida. Esta comisión de predicar y de hacer discípulos conforme al evangelio del reino, lo está vinculando con lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor profetizó. Y el Señor declaró y reveló que este mismo mensaje que Él estableció, que Juan el Bautista predicó, que Jesús predicó, que los apóstoles predicaron, que la iglesia es comisionada a predicar y a ser instruido, será llevado hasta los confines de toda la tierra. ¿Por qué? Porque está comisionado sus discípulos a llevar este evangelio a todo lugar. Y esto está hasta el fin. Y Él les prometió, la Escritura dice que el Señor les promete lo que es el don del Espíritu Santo, ser dotado y ungido y ser lleno del Espíritu Santo.
con el fin de nosotros cumplir esta comisión que nos da. Usted sabe muy bien y hemos visto muchas veces en Hechos capítulo 1, verso 8, Hechos 1, verso 8, porque yo no puedo desvincular mi vida de discípulo ni mi vida de ser llamado a discipular sin depender del Espíritu Santo. Yo necesito el Espíritu Santo para ser enseñada y necesito el Espíritu Santo para ser comisionada. Y en Hechos capítulo 1, verso 8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a recibir poder y serán mis testigos. Amén. Vamos a testificar de Cristo, vamos a predicar el evangelio, vamos a ser discípulos. Dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿qué nos está enseñando esto? Lo que el Señor nos estaba diciendo y que estuvimos leyendo en el capítulo 24 de Mateo, verso 14, donde dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo hasta lo último de la tierra. Y dice, para testimonio a todas las naciones, y entonces es que vendrá el fin. El discipulado del Señor, una vez confirmamos y decimos que nace con un objetivo y una visión misionera. Y que nos llama a que estuviéramos con Él, pero también para enviarnos y comisionarnos. Pero no era solo anunciar, no es solamente predicar y decir algo acerca de Cristo y del Evangelio. Es que nosotros demos el testimonio y el fruto de que tú y yo somos fieles seguidores y discípulos de Cristo, y lo que tengo, damos. Por eso es muy importante ser enseñados y continuamente ser enseñados a la luz del Evangelio para afirmar nuestros conocimientos, afirmar nuestros pensamientos. Pero algo importante que nos llamaron hoy a orar, para afirmar también nuestra fe, para que nuestra fe siga siendo fortalecida y creciendo en el Señor. Así que nos llama y nos establece, y así como ellos fueron discipulados, que registra el Evangelio y registra el libro de los Hechos, así también todos nosotros tenemos que ser discipulados y enseñados para nosotros poder enseñar hacia adelante. Así que no hay un llamado solo para ser salvo. ¿Sabe? Está el llamado para ser salvo, pero esto viene entonces y implica también el llamado de ser discípulos de Cristo, seguidores de Él y por tanto siervos de nuestro Señor Jesucristo. La misión de los discípulos, ¿cuál era? Se expresa en lo que es tener un nuevo estilo de vida. Un nuevo estilo de vida, y no meramente en palabras, sino en hechos, en fruto, en testimonio viviente. Como nos dice, le enseña la Escritura, los discípulos, tú y yo en Cristo, somos cartas abiertas. Somos cartas que están abiertas para levantar el testimonio de la veracidad del poder del Evangelio, que es un testimonio que da fe de que el Evangelio transforma vidas. El Evangelio tiene poder para transformarnos. Es interesante que nosotros entendamos que la iglesia es una comunidad discipuladora y que la iglesia, por tanto, nuestra identidad está en Cristo Jesús, obviamente, y está conforme a lo que fue revelado y está revelado en sus sagradas escrituras. La iglesia está llamada para expresar y para manifestar su identidad en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Jesús establece el Evangelio de Juan. Cuando los discípulos preguntaron, muéstrenos al Padre y nos basta, Jesús los dice y le establece, ¿sabe? Parafraseándolo, o sea, ustedes vienen a pedirme ahora que le muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, el que ve a la iglesia como fieles discípulos del Señor, que hemos sido transformados por el poder del Evangelio, a través de la enseñanza, la instrucción de la palabra que nos transforma, nosotros llegamos a ser el punto de ser ese testimonio de la veracidad del Evangelio de Jesucristo, y por tanto, de nosotros poder revelar a ese Dios que los ojos humanos no lo pueden ver, pero sí pueden ver el testimonio del poder transformador de Dios en vidas imperfectas, pecadoras, que por su gracia somos salvos y somos transformados por el poder del Evangelio, donde vemos un cambio drástico y contundente de una manera de pensar y una manera de proceder, y nuestra mentalidad no está atada a opresión y a mentir y engaño, sino que estemos una mente totalmente libre por el poder transformador del Evangelio, porque conoceremos la verdad y esa verdad nos hace libres. Por eso es importante, es la importancia nosotros mantenernos siendo instruidos y enseñados, porque la palabra implica que estaremos continuamente siendo libres, al seguir conociendo la verdad,
seremos continuamente siendo libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestra identidad está en Cristo y como iglesia nosotros expresamos y manifestamos el fruto del testimonio de lo que es el poder transformador del reino de Dios. Así que el que tiene oído para oír, iglesia, vamos a estar oyendo lo que el Espíritu le dice a la iglesia. La iglesia es una comunidad discipuladora, es una comunidad de discípulos que hemos sido llamados a emular a nuestro Maestro, a nuestro Señor, y llevar y transmitir este mensaje transformador y este mensaje que es poder de Dios, el Evangelio del Rey. Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo. El Señor nos establece, Juan describe en su Evangelio de una manera tan clara, cuando el Señor establece y afirma, yo soy la luz del mundo. Pero también el Evangelio nos enseña que el Señor nos deja saber que nosotros en Él somos la luz del mundo. Vayamos al Evangelio de Juan una vez más y vamos ubicando en el capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Juan 8, 12. Amén. Dice que otra vez Jesús les habló y él les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿y quiénes son los que le siguen? Sus seguidores, sus discípulos. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, no, sino que tendrán la luz de la vida. ¿Quién es la luz de vida? Cristo Jesús, la luz de nuestra vida. Quiero ir sobre unas escrituras que vamos a estar leyendo. Vamos ahí mismo al Evangelio de Juan, capítulo 9. Le vamos a pasar el capítulo 12 de Juan. Leímos Juan 8:12, que Jesús una vez más les dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue, o sea, sus discípulos, no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Y la luz de la vida es Cristo Jesús. En el capítulo 9 de Juan, verso 4 al 5, el Evangelio de Juan 9, 4 y 5. Me es necesario, hablando Jesús, me es necesario hacer las obras del que me envió, sépase, de la obra que el Padre le envió a hacer. Entre tanto que el día dure, amén, está hablando de su ministerio, mientras dure su ministerio aquí en la tierra, la noche viene, hablando de la crucifixión, cuando nadie puede trabajar. Me es necesario hacer las obras del que me envió, repito, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y dice entonces, estamos ahí en Juan 9, 4, ahora vamos al verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, Jesús dice, mientras tanto que estoy aquí en el mundo, ¿sabes qué? La luz soy del mundo. Mientras yo esté aquí, soy la luz del mundo. Interesante es ver en Juan capítulo 12, vamos a seguir leyendo unos versos. Juan 12, verso 46 al 50. El Evangelio de Juan 12, 46. ¿Estamos ahí? Voy a leer desde el 44. Juan 12, 44 hasta el 50. Dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, dice Jesús, no cree en mí, sino en que me envió. Él vino a hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Y el que me ve, ¿sabe qué? Ve al que me envió. Por eso le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, yo, la luz, vimos que él dijo que yo soy la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que cree en él no va a estar en tinieblas. Por eso arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque el reino de Dios les ha sido anunciado. El Evangelio está entre nosotros y el reino de Dios es un reino de luz. Y Jesús es la luz del mundo. Y él dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza
y no recibe mis palabras, muy importante, no recibe mis palabras, no recibe mis enseñanzas, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y yo te tengo noticia, ya a estas alturas de tu vida en el Señor, tú eres responsable de lo que tú has conocido ya del Evangelio. Por eso Hebreos dice que cuando alguien ha estado en la fe de Jesucristo y torna hacia atrás su vida, rechazando al Maestro, rechazando al Señor Evangelio, está pisoteando la sangre de Cristo. Y la palabra establece claramente la virtud, la bendición de conocerle, pero también la palabra enseña el peligro de haberle conocido y dejarlo y no seguirle. Pero Jesús es claro, vamos a este contexto de la Escritura, el que me rechaza, verso 48, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, las palabras que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo le he hablado por mi propia cuenta, dijo Jesús. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Dice el verso 50, y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, en otras palabras, Jesús está diciendo, yo voy a enseñarles lo que el Padre me envió a enseñarles. Pero interesante es de la hora que Él nos enseñó, porque el Padre le envió a enseñarlo, ahora nosotros hemos sido enseñados y estamos llamados a llevar la misma enseñanza o la misma palabra o el mismo mensaje, el mismo evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está entre vosotros, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y ahora Jesús está estableciendo aquí y nos está diciendo, el que cree en mí, está creyendo en que me envió. Y está diciendo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo 5. ¿Van ahí? Mateo capítulo 5, versos 13 al 16. Mateo 5, 13 al 16. Mientras tanto que estoy en el mundo, Jesús dijo, no soy del mundo. Y en Mateo 5, 13 al 16, dentro del sermón del monte, donde se describe lo que es el carácter, ¿verdad?, del cristiano, del que es ciudadano del reino de Dios. Dice, están ahí, Mateo 5, 13 al 16. Ustedes son la luz de la tierra, la sal, perdón, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Verso 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. El verso 16, Mateo 5 dice, así alumbre así alumbre su luz delante de los hombres. Así mismo, como se supone que una lámpara está puesta en un lugar alto y alumbre todo el cuarto, toda la casa, así mismo nuestra vida debe iluminar. Así alumbre su vida delante de los hombres, para que vean, para que se vea el testimonio, el fruto de que, para que vean que sus buenas obras y puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Y Jesús dijo, me es necesario hacer las obras. Repito Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando no se podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, no soy del mundo. Mientras tanto que la iglesia esté en el mundo, no soy del mundo. Mientras tanto tú y yo estemos aquí en esta tierra, tú y yo, por haber abrazado el evangelio, somos responsables de la palabra que hemos recibido. Tú y yo somos luz del mundo. Tú y yo en Cristo Jesús
Somos la luz del mundo. Y vean que la metáfora que utiliza el Señor Jesucristo acerca de que somos la sal de la tierra y que somos la luz del mundo, está estableciendo, indicando lo que es esa saludable y justa influencia que tú y yo somos llamados a ser aquí en la tierra. Y a medida que estamos entre este mundo, nosotros tenemos que ser la sal y tenemos que ser la luz. Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros hoy, ¿verdad? Su iglesia que está en este mundo. Él nos establece que tú y yo estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, pero estamos aquí como un objetivo, ser luz del mundo. Y voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Me invito a que vayamos a Juan 17. El Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Por qué estamos hablando todo esto hoy? Para que podamos entender la importancia de ser discípulos. Para que veamos la importancia y necesidad de ser continuamente discipulados. Porque somos una iglesia discipuladora y porque somos una iglesia comisionada. Y todo este enfoque del discipulado lleva una proyección y un enfoque misionero. Hay una misión que cumplir y por tanto tenemos que estar debidamente instruidos y capacitados. Juan 17, verso 6. Juan 17, verso 6. Ustedes saben que esta es la oración o la intercesión que el Señor hace y está orando por sus discípulos, por su iglesia. Algo interesante y una nota que podemos resaltar es que cuando vamos a la escritura, vamos a ver que solamente en los evangelios y en los hechos, ¿verdad? Es que se menciona a los discípulos. Fuera de ahí vamos a ver que se refiere a lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, pero todo está implicando lo que es tú y yo, ser discípulo de Cristo, ser la iglesia, ser el pueblo de Dios, ser los hijos de Dios. Juan 17, verso 6 en adelante. Jesús orando le dice al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sabes qué dice la escritura? Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Por qué? Porque fueron enseñados, fueron instruidos en la palabra. Jesús está diciendo, he manifestado tu nombre a estos discípulos que me diste, que del mundo me diste, porque nos sacó del mundo. A ti y a mí nos sacó del mundo. Sus discípulos fueron sacados del mundo. El Señor se lo dio, eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra, las enseñanzas. Ahora, verso 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste, las enseñanzas que fueron dadas, les he dado y ellos las recibieron. Hemos recibido el evangelio. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú, Señor, me has enviado. Verso 9, Juan 17. Yo ruego, yo oro, yo clamo por ellos. Jesús está orando por sus discípulos. Y no ruego por el mundo, no, sino que por los que me diste, porque tuyos son. Qué bueno es saber que somos de él, ¿verdad? Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. El verso 11 dice de Juan 17, y ya no estoy en este mundo, mas estos están en el mundo. ¿Ok? Jesús está dejando saber, mira, yo estoy a punto de ser crucificado, morir por ellos, resucitar desde el día, ascender a los cielos. Ya yo no estoy en este mundo, yo estoy llegando a la meta. Ya yo no voy a estar aquí, pero ellos van a quedar aquí. Yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo, el Señor nos dijo. Y Jesús orando al Padre dice claramente, repito ese verso, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, te pido, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Verso 12. Cuando estaba con ellos, con los discípulos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, excepto del hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. En el verso 13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Verso 14. Yo les he hablado, yo les he dado tu palabra, o sea, el Señor nos ha dado su palabra, su evangelio y sus enseñanzas. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Jesús está haciendo, tú me enviaste al mundo, pero yo no soy de este mundo, pero yo vine a ser luz del mundo. Mis discípulos, a quienes yo le he dado tu palabra, le he enseñado tu mandato, le he enseñado tu evangelio. Ellos están en este mundo, pero tampoco son de este mundo. Ahora en Cristo, al igual que Jesús, tú y yo somos luz del mundo. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, por tanto, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Para tú y yo estar en este mundo, permaneciendo en Cristo, tenemos que ser santificados en su verdad, que es su palabra, en sus enseñanzas, en sus mandatos. Y dice, cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Como tú me enviaste al mundo, así Jesús nos ha enviado a nosotros al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Y cuál es esta verdad? La palabra del Señor. Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es santo. God is awesome. Miren ese capítulo 20 del Evangelio de Juan. Capítulo 20, verso 21. Juan 20, 21. En esa escritura dice aquí los discípulos, que Jesús les dijo a sus discípulos, paz a ustedes. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Así como el Padre envió para hacer luz del mundo, yo envío a mis discípulos para que sean luz del mundo. Vayamos a Primera de Pedro, estamos concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 2. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Porque estamos en este mundo con una divina y poderoso propósito. La carta de Pedro, su primera carta en el capítulo 2, verso 9. Mira cómo están ahí, ¿verdad? Ustedes conocen este verso. Le invito también que en su vida personal procuren leer la palabra. Leen la primera como lectura, después hagan una segunda lectura para analizar un poco más. Pero procure también en esa tercera lectura que pueda ser de una porción de escritura, memorizarse uno que otro versículo o alguna expresión de la escritura. Muy importante y muy interesante procurar memorizarnos la palabra, no meramente en letras, sino en espíritu. Y uno de esos versículos que llegan a lo más profundo de nuestro corazón y nuestras vidas y que a través de la lectura logramos memorizarnos es esa escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, cuando nos dice, mas ustedes son linaje escogido. ¿Ven ahí? Ustedes son linaje escogido, son un real sacerdocio, son ¿qué? Son nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con cuál objetivo? Dice, para que puedan anunciar las virtudes, dice, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos dice, a través de la inspiración que recibe el apóstol Pedro, tú y yo, en Cristo Jesús, somos ese linaje, somos ese real sacerdocio, somos esa nación santa, ese pueblo que fue adquirido por Dios con un divino propósito, con un poderoso propósito en él, de que tú y yo podamos anunciar las virtudes de aquel que es Jesucristo, que nos trasladó y nos llamó de esas tinieblas y nos trasladó, como dice claramente, a la luz admirable, que es en el reino de Dios. Por tanto, tú y yo somos la luz del mundo. Tú y yo somos luz y estamos ahora en el reino de luz, una luz admirable. Y lo que tú y yo podemos dar es la luz de Cristo, una luz libertadora, transformadora, por el poder del Evangelio de Jesucristo. Lo voy a tener que dejar ahí. Quería ir a otra escritura. Lo dejamos ahí, ¿ok? Así que estamos en este mundo con un divino y poderoso propósito. Tú y yo hemos sido trasladados de las tinieblas, ¿hacia dónde? A la luz admirable. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. La luz de Cristo alumbre e ilumine todo aquel que está a nuestro alrededor. Muy importante. ¿Por qué el discipulado? Porque tenemos que ser debidamente y continuamente siendo enseñados
y transformar nuestro entendimiento a la luz de la palabra que transforma todo nuestro ser, nos ilumina para nosotros poder iluminar. No olvidemos que el salmista establece que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos. Jesús oró por ti y por mí. Están en este mundo, no son de este mundo para dejarse regir por el sistema de este mundo, sino que estamos en este mundo para hacer luz en medio de este mundo de tinieblas. Porque tú y yo estamos ya en el reino de su luz admirable y lo que tú y yo podemos dar es luz. Ya no hay tinieblas en ti, lo que hay es luz. La importancia del discipulado es ser continuamente enseñados a la luz de su palabra que nos ilumina y que nos transforma para dar el testimonio de que tú y yo somos la luz del mundo. Continuamos el próximo miércoles. Venga dispuesto simplemente a escuchar la palabra, a dialogar la palabra y poco a poco la exposición de su palabra nos alumbra, nos ilumina, nos afirma, nos transforma, nos liberta, nos santifica y nos afirma en ser la luz del mundo. Dios te bendiga, iglesia, discípulos del Señor, que tal si oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y te honramos y te glorificamos, reconociendo que de Dios es el poder y que solo en ti hay virtud, que solo en ti hay poder. Gracias te damos porque el Evangelio llegó a nuestras vidas y a través de la gracia y el poder de lo que es la obra del Espíritu Santo, pudimos abrazar el Evangelio. Por fe somos salvos y es por gracia, Señor. Un divino regalo dado por Dios, porque de tal manera nos amaste. Diste a tu Hijo unigénito y te damos gracias porque el Evangelio llegó anunciando que el reino de Dios está entre nosotros. Por tanto, arrepiéntense y creen el Evangelio. Queremos responder a lo que tú estableciste, al diseño, y queremos ser fieles seguidores de Cristo, fieles discípulos de Jesús. Queremos ser todos los días instruidos y enseñados por ti a la luz de tu palabra, que ante la exposición de la misma somos alumbrados, somos iluminados, Señor. Queremos abrazar estas buenas noticias y vivirlas, siendo instruidos y enseñados por ti. Queremos amar la instrucción, amar el ser enseñados, amar el ser afirmados en tu palabra, de manera que todo nuestro ser esté lleno de tu palabra y esté lleno de la iluminación de tu palabra y que podamos nosotros ciertamente ser la luz del mundo, porque procedemos a la luz de tu palabra. Pon hambre y sed en nosotros, pon hambre y sed en la iglesia, pon anhelos y deseos de ser instruidos, de ser enseñados y de aprender de ti, Jesús, que estableciste que soy manso y humilde. Gracias por la iglesia, bendice a tu iglesia, la iglesia que llena la tierra del conocimiento de tu gloria, bendice la casa, Jesucristo reina, la familia, Jesucristo reina, la familia de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que está a través de toda la tierra. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, seamos diligentes en tu palabra y querramos cada día ser enseñados por ti. Gracias, 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 Padre. En Cristo Jesús hemos orado y te damos la gloria y te damos la honra. Queremos amar tu palabra. Queremos amar tu palabra. Queremos amar tu palabra, Señor, ayúdanos. Amar tu palabra, amar tu palabra. Amar la simpleza de tu palabra, pero la grandeza y el poder que encierra tu palabra. Amamos el poder transformador que hay en ella. Amamos ser alimentados por ella, instruidos por ella, dirigidos y encaminados por tu palabra. Queremos amar tus mandatos. Queremos desear todos los días oír tu voz a través de tu palabra, a través de tu instrucción. Señor, queremos ser humildes delante de ti. Queremos proceder a la luz de tu palabra. Queremos amar tu palabra todos los días de nuestras vidas. Y que lo que podamos hablar, decir, testificar, es lo que tenemos. La palabra de Dios que nos ha hecho justicia y nos ha transformado a la luz de la misma, que ilumina nuestras vidas y desvanece todas tinieblas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios te bendiga, iglesia. Gracias. Les amo. Nos dejamos ahí porque si no seguimos hablando y la hora avanza. Pero conéctense el próximo miércoles. Seguimos compartiendo la escritura. Te amo. Bendiciones. Nuestro hermano José Medina.
Dios les bendiga. Recuerda, hermano, que la salvación viene por el oír y del oír la hermosa palabra de Dios. Así que el que tenga oídos, que escuche. Qué hermoso es el discipulado, qué bueno es alabar al Señor. Así que vamos a orar para concluir este momento tan espectacular donde hemos recibido directamente desde el cielo la instrucción perfecta para llegar a aspirar y llegar a ser el varón perfecto como fue Jesucristo. Así que vamos a orar para despedir, ¿verdad? Este momento y para que todo el mundo lo que ha recibido lo valore. Así que oremos en el nombre del Señor. Padre bueno y Padre santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por este refrigerio de tu palabra que hemos recibido, por esta instrucción que hemos recibido, porque has capacitado hombres y mujeres aquí en la tierra para que nosotros podamos tener esa sabiduría que viene de ti, Señor, esa sabiduría que nos hace crecer, esa sabiduría que nos garantiza la salvación. Te pido por cada uno de los hermanos que se conectaron y de los que no se pudieron conectar, Señor, derrama bendición en cada uno de ellos, que esta noche sea una noche de un buen descanso y que puedan amanecer dándote gracias y alabando tu nombre, porque cada vez estamos más cerca de llegar ante ti, Señor. Te pedimos, te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Y vamos a hacer un cántico para despedir este momento. Así que bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Bueno es alabarte, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén. gloria a Dios.